Jeremías capítulo 15, verso 19. Y como les había dicho en esta ocasión, el Señor me ha pedido que hable acerca de mi caminar con Él. Les hablé de mi testimonio, les hablé de mi encuentro con Dios, les hablé que cuando mi vida se rindió delante del Señor, cuando conocí a Cristo como mi Señor y Salvador. Pero ahora Él me ponía esto en mi corazón, me decía: habla de tu caminar conmigo, habla de quién verdaderamente soy para ti. Y este es uno de los versos con los cuales el Señor me desafió al principio, cuando yo rendí mi vida a Él, cuando yo le acepté como mi Señor y Salvador. Jeremías capítulo 15, verso 19. Y cuando lo tengamos nos ponemos de pie, hermano, en reverencia a la palabra de Dios. Jeremías 15, 19. Amén. Y dice de esta manera: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. El proceso de una verdadera restauración. Este es el tema que quiero compartir contigo hoy. El libro de Jeremías, Jehová Dios le dice estas palabras al profeta porque él se encontraba en un estado de ánimo bastante difícil. Él se encontraba en un estado de ánimo el cual lo llevó a entristecerse por lo que veía hacer al pueblo de Dios, a pesar de el consejo que habían recibido del Señor, a pesar de las maravillas y los milagros que habían visto en medio de ellos. No se familiariza mucho con la manera de vivir que muchos tenemos. Hemos visto la mano sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas. Hemos visto la provisión sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas. Hemos visto la protección de Dios sobre nuestras vidas y nuestras familias. Pero sin embargo todavía, hermano, pequeñas cosas nos tienden a desanimarnos, pequeñas cosas tienden a decir: no, ya mejor no sigo, mejor ya no busco, mejor no me acerco. Y digo yo, todo lo que Dios ha hecho para con nosotros es bueno, todo, hermano, todo. Aún el traernos a este país en medio de este clima, Dios es bueno. Él sabe por qué permite las condiciones climáticas, Él sabe por qué. Mientras nosotros nos quejamos, los farmeros le dan gracias porque todo eso se va a convertir en agua en sus campos y empieza a darle el tratamiento a la semilla. Para nosotros, o sea, que no hubiera nieve, ¿verdad? Para nosotros que fuera verano siempre, pero también sabríamos que eso afectaría la economía y la agricultura de esta región. Dios es sabio, hermano, por eso que Él lo sabe todo. Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Y cuando el Señor llegó a mi vida, Él sabía exactamente el tiempo, Él sabía exactamente el día, Él sabía exactamente la condición en la que yo me encontraba. ¿Sabe? Dios no llegó a mi vida en un momento caótico, en un momento de problemas, en un momento de enfermedades, en un momento de situaciones, o sea, de escasez o de circunstancias familiares o personales difíciles. No, había muchos planes, había muchos proyectos en mi corazón, claro, sin el conocimiento de Dios. Yo tenía muchos proyectos hacia adelante, metas a alcanzar y algunas que ya había alcanzado. Pero el Señor llega a mi vida. Ese día que yo le entrego mi vida al Señor, ese día que yo rindo mi corazón al Señor, ese día que Él tenía preparado para mí, cuando yo me levanté de esa alfombra, después de que el Señor ministró mi vida, en ese primer encuentro que tuve con Él, en ese encuentro sobrenatural, en ese encuentro donde Él me mostró el Dios que yo anhelaba conocer. Yo nunca anhelé conocer una religión, ni lo anhelo conocer. Yo anhelo conocer al Dios vivo, al Dios real. Yo anhelo conocer a ese Dios, hermano, que abrió el mar delante de Israel, a ese Dios que les dio de beber agua de la peña. A ese Dios es el que siempre yo he deseado conocer y deseo conocer cada día más. Sin embargo, cuando me levanto de ahí, yo sé que era una etapa diferente para mí. Yo sé de que era algo
que había cambiado en mi ser interno. Mas sin embargo, es un cambio radical, es un cambio trascendental. Que Dios obre así de una manera en la vida de una persona. El mismo pastor me decía: yo no he visto muchos casos de esta manera. Dios tiene un propósito para tu vida, Dios tiene algo para ti, pero no es muy común que Dios obre, que Dios haga ese cambio radical en una persona. Y desde ese momento, cuando yo me puse en pie, yo sabía que había algo diferente dentro de mí. Yo sabía de que había una paz, había un amor, había una presencia, hermano, que yo jamás la había sentido. Pero no es una presencia que te da miedo, no es una presencia que te llena de pánico, de terror, no es una presencia que te da paz, te da seguridad. Es una presencia, hermano, que te comienza a llenar de aquel entendimiento y comienzas a entender o a comprender el propósito por el cual Dios sopló aliento de vida sobre ti. La realidad de la vida en el cristianismo comienza en el proceso de una restauración, en aquello que nos rendimos a la voluntad de nuestro Dios. Por eso es que solo quiero tocar la primera parte de este verso que le leía, en el verso 19 del capítulo 15. Y dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Qué es el convertirse a Dios? ¿Qué es el que haga una conversión en la vida de una persona que dice conocer a Cristo, que dice haber rendido su vida al Señor? Hay un cambio, hay una transformación. No podemos seguir siendo los mismos. No podemos seguir siendo aquellas personas ofensivas, aquellas personas dañinas. No podemos seguir siendo aquellas personas que pasábamos por los sentimientos de cualquier persona, de cualquier individuo, y tranquilamente íbamos a dormir. No, hay un cambio dentro de nosotros. Hay algo que el Señor hace dentro de uno. Si fuera solamente ir a la iglesia, mucha gente llega a las iglesias, mucha gente ha estado en servicio, mucha gente quizás ha escuchado más sermones que los que yo he predicado, pero no ha habido cambios en ellos. Muchas personas se conocen los coros evangélicos mejor que los cantan, pero no ha habido cambio en sus vidas. Muchas personas se memorizan los pasajes bíblicos, muchas personas se memorizan los capítulos, los versos, pero no hay un cambio en sus vidas. Entonces esa no es la conversión. La conversión es un cambio interno. La conversión es cuando tú entiendes que necesitas a Cristo como tu Señor y tu Salvador. La conversión es cuando tú estás cansado de la vida que has tratado de llevar, y por más inteligente que te sientas, por más preparado que tú creas ser, reconocemos de que hay una sabiduría mayor que la sabiduría humana, y es la sabiduría de Dios. Por eso es que Él dice que la sabiduría del hombre es necedad para él. Porque es cierto, hermano, la verdadera sabiduría viene de Dios, viene del Señor, pero es una sabiduría que te acerca al prójimo, no que te aleja de Él. Es una sabiduría que te prepara a cómo ayudar al prójimo o a tu hermano, no a volverte en contra de él. Por eso es que cuando Él le dice esta palabra a Jeremías, a pesar de que lo había usado para llevar un mensaje profético al pueblo de Israel acerca del cautiverio babilónico que se iba a levantar en medio de ellos, llega en medio del desánimo de Jeremías y le comienza a hablar y le dice estas palabras, y te lo voy a repetir. Dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Porque la vida en el cristianismo es de restauración, hermano. Porque hemos hecho cosas malas, hemos hecho cosas indebidas. Hay luchas internas dentro de nosotros. Y yo decía esto: si fuera solamente ir a la iglesia, si fuera solamente asistir a un culto, si fuera solamente cambiar de manera de hablar o de vestir, o estar involucrado en el servicio o en diferentes actividades, qué fácil sería el evangelio. Pero cuando nos comienza a enfrentar con nuestras propias debilidades, cuando comienza a enfrentarnos con aquellas áreas que necesitamos cambiar, cuando comienza el Señor a enfrentarnos ante aquella realidad que nos había descalificado de estar en la gloria de Dios, porque dice el libro de Romanos:
por cuanto todos pecaron y se fueron destituidos de la gloria de Dios. La causa más común que nos impide el ser restaurado de una manera completa en nuestra vida cristiana es ignorar las debilidades pecaminosas que hay en nuestro ser. Porque hay debilidades pecaminosas en nosotros, hermanos. ¿Sí o no? Las hay. Mira, tú tienes el gran potencial de ser un gran predicador, un gran hombre, un gran instrumento, una gran mujer en las manos de Dios. Pero tienes el gran potencial también de ser quizás la persona más vil, la persona tal vez más hundida en las adicciones. Ese potencial está dentro de nosotros también. O puedo ser la persona más buena, o puedo ser la persona más mala. Ese potencial está dentro de nosotros. Y a veces creemos que por estar ya dentro de una iglesia, esas debilidades no están en nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere restaurar. Eso es lo que el Señor quiere sanar en ti y en mí. Porque, hermanos, si hubiera ya una restauración total, habría armonía entre nosotros. Podríamos llevarnos los unos con los otros, no hubieran ofensas, no hubieran agravios, no hubieran palabras ofensivas o dañinas. Podríamos llevarnos si verdaderamente se hubiera dado esa restauración. Pero ustedes ven en el caminar, el hombre viejo, aquella naturaleza vieja comienza y muchas veces salta y muchas veces brota en nuestro diario vivir. Entonces, lo que impide que haya una restauración completa en la vida del creyente, en la vida del cristiano, es ignorar las debilidades, e ignorar que necesitamos un cambio, e ignorar que necesitamos ser transformados por el poder de Dios. Y llegar a pensar que porque cantamos coros cristianos, que porque oramos, porque leemos la Biblia, porque nos reunimos solamente con personas creyentes, que ese cambio ya se ha dado en nosotros. Pero todavía batallamos con luchas y debilidades. Hay personas que dicen, no, yo por eso solo me reúno con cristianos. Pero dentro de cristianos hay debilidades también, hermano. Porque somos seres humanos, somos seres naturales y nuestra naturaleza era en contra de los designios de Dios. Estoy hablando de nuestra naturaleza humana. Entonces eso es lo que el Señor me decía, háblales de esas luchas que tú tuviste al principio. Porque, hermano, venir de un núcleo social donde era la ley del más fuerte, donde tú podías hablar de la manera que tú quisieras hablar, decir palabras soeces, decir palabras vulgares, decir un lenguaje, un idioma ofensivo, y llegar, hermano, a la realidad, a la vida de Dios, donde la manera de hablar, la manera de saludar, la manera de conversar con las personas es totalmente diferente. Para mí fue un cambio trascendental. Y yo le decía al Señor, hay algo que ha cambiado dentro de mí, pero mi naturaleza todavía me enfrenta con aquella realidad en la cual yo viví por la edad que tú me permitiste vivir antes de conocerte. Y yo creo que muchos batallamos con eso todavía. ¿O no, hermano? Muchos batallamos con eso. Pero el peor error es querer ignorarlo. El peor error es decir, no, si así soy yo y así voy a morir. No, no eres así, ni vas a morir así. Si estás en las manos de Cristo, Él te va a transformar. Pero necesitamos rendirnos a Él. Necesitamos rendir todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo al Señor. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 7. Y te voy a enseñar lo que este hombre, al cual muchos lo usan como ejemplo, al cual muchos dicen, yo quisiera ser como el apóstol Pablo. La verdad, yo le dije, Señor, yo no quisiera ser como el apóstol Pablo, yo quisiera ser como tú me has diseñado y me has designado para que yo sea. Porque Dios nos da identidad, hermano. ¿Verdad que Dios nos da identidad? Mire, cuando alguien no tiene identidad, quiere ser como otras personas. ¿Sí o no? ¿Usted por qué cree que las modas arrastran multitud de personas? Porque arrastra a la mayoría de personas que no tienen identidad. Mire, si alguien se pinta el pelo de anaranjado, ya todos quieren andar su pelo pintado de anaranjado. Si algunos se pintan de verde y de
amarillo quieren andar así, porque no hay una identidad en ellos. Pero cuando nosotros tenemos esa verdadera identidad, vamos a ser aquellas personas a quienes el Señor creó que nosotros fuésemos. El libro de Romanos capítulo 7, verso 13 en adelante dice de esta manera: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, ¿qué dice? Soy carnal, vendido al pecado. Mire, oír al apóstol Pablo hablar esto, oír a aquel hombre al cual se le reveló la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, oír hablar a este hombre que plantó muchas iglesias en el Asia Menor, oír a este hombre que desarrolló pastores, porque de él, de su ministerio, salió Bernabé, salió Timoteo, salió Tito, salieron todos estos hombres que pastorearon estas iglesias. Pero oírlo hablar de esta manera, escuchar lo que él está hablando en este capítulo 7 de Romanos, porque él está hablando acerca del pecado, pero comienza hablando de la ley de Dios, porque la ley de Dios es buena, hermano. Mire, hay muchos cristianos, o sea, y yo le digo al Señor, a veces, quizás por ignorancia, decimos, no, es que ya no estamos bajo la ley. ¿Sabe? La ley no solamente fueron los 10 mandamientos, la ley son los 66 libros que Jehová Dios ha dejado escritos aquí en su palabra. Y hay quienes dicen, no, ya no estamos bajo la ley. Estamos todavía bajo la ley, pero vivimos por gracia en Cristo Jesús. Ahora la ley nadie la pudo cumplir, pero Cristo Jesús sí la cumplió. Por eso es que a través de su muerte, a través de aquel poder, aquella autoridad que nos ha dado, podemos nosotros ahora enseñorearnos y vencer el pecado. Antes el pecado nos vencía a nosotros. ¿Amén? ¿Sí o no? Mire, porque cuando un cristiano cae, cuando un cristiano peca, cuando un cristiano se aleja de la gracia del Señor, ¿a quién le echamos la culpa, hermano? ¿A quién le echamos la culpa? Cuando alguien cae, cuando un cristiano cae de la gracia de Dios, ¿a quién le echamos la culpa nosotros? Mire, le echamos la culpa a 3 cosas que son bien comunes. Le echamos la culpa al mundo, le echamos la culpa al pecado o le echamos la culpa al diablo. ¿Sí? Son 3 cosas bien comunes que el cristiano usa para cubrir su debilidad, para cubrir su error. Si culpamos al diablo, que el Señor lo reprenda, el diablo no es omnipresente, él no está en todo lugar. ¿Sabe? El diablo tiene sus límites, hermano. El único que está en todo lugar es Jehová Dios. Él es el único, por eso es que él es omnipresente, ¿verdad? Satanás no puede estar en todo lugar. Y es más, Cristo Jesús dijo que él había vencido a Satanás, ¿sí? Él dijo que lo venció en la cruz del Calvario y lo exhibió públicamente. Entonces, si es el diablo el que te hace caer, qué triste es ser derrotado por alguien que ya está vencido, ¿verdad, hermano? Es triste porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Si es el pecado, el Señor dice que el pecado no se enseñorearía más de nosotros, porque en su muerte Él clavó todos los pecados en la cruz, aboliéndolos, dice. Y ya no somos más esclavos del pecado. Si es el mundo, Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones y tendríamos pruebas, pero no temáis, dijo, porque yo he vencido al mundo. Entonces, si estamos en alguien que se levantó victorioso delante de esos 3 enemigos, ¿por qué echarle aún la culpa a él? Y cuando yo estaba preparando, no este mensaje, pero sí el estudio bíblico que estamos desarrollando, el Señor me decía, esos 3 enemigos ya fueron vencidos. Pero el peor enemigo somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos, hermanos. ¿O no es ese el consejo que Pablo le da a Timoteo? Y le dice, cuídate
de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Mire, porque si alguien no quiere cambiar, no va a cambiar. Puedes haber nacido en una iglesia y puedes estar sentado en una iglesia hasta la venida del Señor. Y si decides en tu corazón no cambiar, no cambias. Esa es tu decisión. Y puedes estar oyendo mensajes suaves, mensajes fuertes, puedes estar oyendo mensajes de exhortación, pero dentro de tu corazón tú te has preparado a no cambiar y no vas a cambiar. Y aunque así la palabra de Dios esté fluyendo y el mensaje de Dios esté llegando, pero en tu corazón ha puesto una coraza a no dejar entrar esa palabra. Pero cuando nosotros nos rendimos al Señor y rendimos nuestra voluntad al Señor, entonces el Espíritu de Dios comienza a trabajar en nuestras vidas. Y eso es lo que Pablo está hablando. Pablo no está hablando de que él practicaba el pecado. Pablo no está hablando de que él predicaba el domingo, pero toda la semana vivía una vida pecaminosa. No, él no está hablando de eso. Él está hablando de la realidad que hay dentro de su ser. Él está hablando de aquellas batallas que hay dentro de uno. Porque peleamos con nosotros mismos, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? ¿Cuántos peleamos con nosotros mismos, hermano? Peleamos con nosotros mismos, hermano. Y yo les ponía un ejemplo y les digo, a veces el Espíritu de Dios nos dice, ve, habla con esa persona. No, pero yo dije que a esa persona jamás le volvía a dirigir la palabra. Y el Espíritu de Dios dice, ve y habla con esa persona. Y seguimos que no, pero yo dije que ya no le volvía a hablar. Entonces le obedecemos a nuestro ser interno, a nuestro ser espiritual. Porque uno es el espíritu del hombre y otro es el espíritu de Dios, hermano. No confundamos de que cuando algo te habla o alguien te habla, es el Espíritu Santo de Dios. Porque muchas veces dicen, no, es que el Señor me habló. El Señor me dijo de que podía hacer este negocio chueco, aunque él no estaba bien, pero me iba a favorecer. El Señor me dijo, no, no fue el Señor. En Él no hay margen de error ni de pecado, hermano. Cuando algo te habla que va en contra de la palabra de Dios, no es el Espíritu Santo, es tu propio espíritu el que te está hablando. Es tu ser interior, hermano. Es como que yo diga, no, es que el Señor me dijo que le respondiera de esta manera a mi esposa y aunque le hiriera sus sentimientos y aunque la dañara, pero el Señor me mandó a decir eso. No, el Espíritu de Dios no obra así. Él es un consolador, Él es un restaurador. Y eso es lo que el apóstol está hablando, eso es lo que Pablo está queriendo explicarle a la iglesia en Roma, a aquellos cristianos que se habían convertido al Evangelio. Y comienza a hablarles de que aquello que era bueno vino a ser muerte para él, pero lo hace con una manera de pregunta, porque la ley es buena, pero él habla dentro de su ser, de que dentro de él habita el pecado, de que dentro de él está el potencial de ser el mejor hombre para Dios o ser el hombre más criminal. Ustedes saben, a Pablo antes de su conversión lo tenían como un criminal, como alguien que había pedido cartas para ir a apresar a los cristianos. Y es más, el libro de Hechos relata y ha dejado aquí escrito de que Esteban murió a los pies del apóstol Pablo, murió cerca de donde él estaba, que dice que todas sus pertenencias las fueron a tirar a los pies de Saulo. Y ese era el pensamiento que la gente tenía de Pablo. Por eso es que al principio los apóstoles o los discípulos no querían reunirse con él, porque le tenían miedo, ¿verdad? ¿Cuántos sabían que los discípulos del Señor, estoy hablando de los discípulos, le tenían miedo a Pablo? ¿Por qué le tenían miedo, hermano? ¿Ah? Es como que le digan a uno, mira, este es criminal, pero se acaba de convertir a Cristo. Y hermano, ¿y qué hace uno? ¿Ah? Y más si le dice, mire, vamos a la oración a las 5 de la mañana, solo nosotros oremos, pidámosle al Señor. Y uno tiene que pedirle al Señor fortaleza y revelación y le dice, Señor, ¿quieres que vaya con esta persona? Entonces así los discípulos tenían el pensamiento de Saulo, ahora Pablo de Tarso, como aquel hombre que prendía a los cristianos, como aquel hombre que los iba a sacar de las casas con carta de los fariseos para poder apresarlos. Pero ahora él está hablándole a esta congregación y le está diciendo de aquella realidad
Le estaba hablando de aquella realidad humana que hay dentro de él. Le estaba hablando del pecado que mora dentro de sí. Y él dice en el verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual. Pero si ustedes miran ahí, espiritual está con letra menor, ¿verdad? La ley es espiritual. Miren, ¿por qué muchos no entendíamos la palabra de Dios antes de llegar al Evangelio, hermano? Y yo me pongo por uno de ellos, porque la leí. La leí y fue aburrido ese libro para mí, hermano. Con todo el intelecto que creía tener, con todas las buenas calificaciones que saqué en todo mi tiempo de estudio y del colegio, con todo y eso, no entendía la Biblia. No la entendía, hermano. Quise leerlo como un libro, así como le enseñan a uno en la clase donde lee obras literarias y las evalúa y habla qué género de lenguaje está usando el escritor, cuál es el... y uno habla de tantas cosas cuando lee una obra literaria. Así quise yo entender la Biblia, pero totalmente estaba cerrada a mi entendimiento, estaba cerrada, porque la Biblia, la ley es espiritual y se necesita entender con el espíritu, hermano. No se necesita entender con el entendimiento, valga la redundancia, sino con el espíritu, con aquel espíritu que Dios sopló al principio de la creación, con ese espíritu, hermano, que nace muerto, que nace ajeno, enemigo de Dios. Pero cuando nos convertimos a Cristo, cuando el Espíritu Santo llega a la vida de aquel ser humano, sopla nuevamente aliento de vida y le da vida nuevamente a ese espíritu, y empezamos a entender la realidad de Dios. Empezamos a entender lo que la Biblia llama pecado, porque la Biblia llama pecado a todo aquello que va en contra de la voluntad y de la ley de Dios, hermano. Así que Pablo está hablando esto y está hablando de sí mismo. ¿Sabe? El no querer aceptar las luchas internas en nosotros es uno de los factores más comunes que impide a aquella persona que puede llamarse cristiana, pero no ha sido restaurada en su ser interior. Todavía batalla con aquellas adicciones, todavía batalla con aquellas debilidades, todavía batalla con aquellas situaciones difíciles, conflictivas que se daban dentro de uno. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué todavía hay esos malos pensamientos en mí? ¿Por qué todavía hay aquellos malos sentimientos dentro de mí? Y obviamente porque no hemos sido restaurados. No hemos sido sanados en nuestro interior. Eso solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer, hermano. Eso no lo puede hacer nadie más que el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Pero el no querer aceptarlo, eso simplemente nos limita. Eso simplemente nos elimina. Y siempre decimos que las cosas están bien cuando sabemos que no están bien. Mire, si nosotros sabemos que hemos fallado, que hemos cometido un error, y cuando alguien le pregunta, ¿y cómo estás bien? ¿Y cómo estás bien? No estamos bien. Hay algo dentro de nosotros con lo que todavía estamos batallando, estamos luchando. Puede ser un resentimiento, puede ser una falta de perdón, puede ser cualquier cosa que todavía está dañando nuestro ser interno y provoca enojo, provoca odio, provoca ira, provoca molestia. Porque habemos personas que todavía, respondemos de una manera grotesca, de una manera ofensiva. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón, hermano? ¿Por qué razón todavía brota aquel ser interno, hermano? Aquel ser conflictivo que antes había dentro de ti. ¿Por qué razón todavía brota dentro de nosotros? Porque hay áreas dentro de tu ser que no han sido sanadas ni restauradas. Tal vez tú podrías decir, yo pensé que con leer la Biblia se iba a quitar. No, la Biblia es la instrucción nada más de lo que debemos de hacer. Y te lo voy a explicar de esta manera, para que lo entiendan. Es como que tú te quisieras sanar simplemente con comprar la receta que te dio el doctor y no tomarla. ¿Se puede sanar uno así? No, ¿verdad? Puede ser muy excelente medicina, pero si tú la tienes solamente en la mesa y la observas, no te va a sanar. Pero cuando comienzas a ingerirla, cuando comienzas a tomarla,
comienza a hacer ese efecto dentro de tu organismo. ¿Sí o no, hermano? Entonces así es la palabra de Dios también. Si comenzamos a hacerla parte de nosotros, si comenzamos a dejar que haga el efecto para el cual el Señor la envió, va a comenzar a sanar, va a comenzar a restaurar. Y todo eso comenzó a darse dentro de mí. Mire, comenzaron a haber conflictos dentro de mí, cosas que antes yo fácilmente las solucionaba, problemas de los cuales yo salía fácilmente, pero Dios me hizo entender que de la manera que yo lo hacía en el mundo cuando no tenía el conocimiento de Él, no era agradable delante de sus ojos. No era agradable, hermano. Porque dígame una cosa, ¿será agradable delante de los ojos de Dios estafar a alguien? ¿Será agradable ante los ojos de Dios? Porque muchas veces lo hacemos. Porque muchas veces lo hacemos. Mire, y tristemente lo he visto, hermano. En cierta ocasión alguien me hablaba y me decía: oh, compré este ventilador en un especial, cuesta $250, pero me lo vendieron en 125. Me estaba diciendo a mí. Yo le digo: wow, qué bendición, qué bueno que lo compró en esa cantidad de $125 cuando cuesta 250. Pero me dice: pero no lo necesito, me dice. Entonces le digo: ¿para qué lo compró? Porque estaba en especial. Ese es un mal que tenemos nosotros, ¿verdad? Que aunque no lo necesitemos, pero si está en especial lo compramos. Y aunque pase ahí 1 año, 2 años y no lo usemos. Y esta persona me estaba diciendo a mí eso. Cuando en ese momento llega alguien, cristiano también, por supuesto, y le dice: oh, supe que había comprado un ventilador. Fíjese que mi casa se caliente, el otro, y yo ando buscando uno, le dice. Y quiero comprarlo. Pero si usted no lo necesita, yo le compraría el que usted compró, le dice. Oh, sí, pero ¿sabe que vale 250? Le dice. Jamás le dijo que lo había comprado en especial. Jamás le dijo que le había costado $125. Y todavía tiene el descaro de decirle: pero se lo voy a dar en 200 porque es usted. Mire, hermano, honestamente yo dije: ¿cómo puede alguien que oye el mensaje de Dios, que lee la Biblia, que ora, que levanta las manos delante del Señor, que canta cánticos, estafar a otra persona? Eso es aborrecible delante de Dios. Pero batallamos con ello, luchamos contra ello. ¿Sabe? El problema es no querer reconocerlo, porque cuando lo reconocemos, Dios comienza a sanar. Cuando lo reconocemos y lo rendimos ante el Señor, Él comienza a cambiar, hermano, y a transformarnos. Por eso es que el no querer aceptar las luchas internas en nosotros nos lleva a creer que todo está bien, nos lleva a creer que viene el Señor y nos vamos con Él. Por eso es que cuando se hace la pregunta: ¿cuántos nos vamos con el Señor? Y todos decimos amén. Es de pensarlo, hermano. Es de pensarlo. Porque no solamente por estar metido dentro de una iglesia nos vamos a ir con el Señor. Dice que todo aquel que fue hallado digno fue tomado con Él. Todo aquel que fue hallado digno, todo aquel que fue encontrado digno, fue tomado con Él. Triste es lo que no seamos tomados con Él, porque vienen días de una gran tribulación sobre la tierra, después de que la iglesia sea levantada por el Señor. Pero para no salirnos del tema, Pablo está hablando de esa debilidad. Él está hablando, mire, a pesar de haber escrito libros, a pesar de haber levantado líderes, a pesar de haber plantado iglesias, él reconoce aquella debilidad que hay dentro de él. Está hablando de su naturaleza humana. Y él dice en el verso 14: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, dice, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Mire, cuando él dice lo que aborrezco, eso hago, yo me enfrenté ante esa realidad, hermano. Porque cuando uno está en el mundo y alguien le hace daño, alguien lo lastima, alguien lo ofende, uno responde con ofensas también. ¿O no es así como respondían? Si alguien te ofendía, uno respondía de la misma manera o peor todavía.
veníamos de esa manera de vivir. Y lo que yo quería hacer, porque quería responder de esa misma manera, pero el Señor me decía, no, ya no se hace así aquí. Y no me quedaba más que llorar. Mire, me mordía mis labios porque la palabra estaba en mi boca para decirle, hermano, para poder responderle a aquella persona, porque cuando lo ven así vulnerable, piensan y comienzan a tomar ventaja de aquellas personas que se han rendido al Señor, y comienzan a decirle cosas y comienzan a hacerle cosas para sacarlo, para ver, y quizás a veces hasta ellos mismos dicen, no, ya vas a ver que va a reaccionar de esa misma manera. Y habían amigos que decían eso. Y mire, llegaban a provocar, porque eso es lo que hacían, provocar para que uno respondiese de esa manera. Y cuando yo quería hacerlo, el Señor me decía, no, cierra tus labios, no digas absolutamente nada, porque Él sabía la palabra que iba a salir de mi boca. No había habido una restauración completa dentro de mí. Comenzaba el camino del Señor, comenzaba a aprender. No sabía absolutamente nada de la Biblia, no había leído nunca la Escritura. Cuando el Señor comenzó a tratar con mi vida, y miren, y me pone en un mundo diferente. Estoy hablando en un mundo diferente porque el estar en Cristo es estar en un mundo diferente, es estar en un mundo donde el odio ya no reina más en nuestros corazones, es estar en un mundo, hermano, donde la ofensa ya no tiene que estar más en nuestro corazón, ni las palabras vulgares ni soeces tienen que estar más en nuestros labios. Porque dice Santiago que con la misma boca que bendecimos a Dios, maldecimos también al prójimo, y eso no es así. No es así, hermano. Porque de una fuente no puede salir agua salada y agua dulce. No puede. O bendecimos a Dios y bendecimos también al prójimo, hermano. Pero Él comienza a hablar de que aquello que Él no quería hacer, eso hacía. ¿Sabe? Hubo una persona muy cercana a mí que tomó mucha ventaja de lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Era alguien que me conocía y sabía cómo era mi manera de vivir, o sea, en el mundo alejado del Señor. Y esta persona comenzó a hacer cosas que sabía que me iban a molestar, me iban a enojar, me iban a incomodar. Mas sin embargo, cada vez que enfrentaba una situación difícil, corría hacia mí y me pedía ayuda. Mire, si daban ganas de decirle, o sea, y todavía tiene el descaro de venir a pedir ayuda, o sea, porque uno sabe lo que puede responder, hermano. Y el Señor me decía, calla nada más y ayúdale. Mire, que el Señor le diga que le ayude a alguien que le está haciendo la vida difícil, la vida imposible a uno. Hermano, por eso es que el mundo, o sea, los que no conocen del Señor, nos llaman tontos. O sea, ¿sabían que nos llamaban así? Son tontos, dice, porque les están haciendo cosas malas y todavía están orando por ellos, y todavía si tienen una necesidad les ayudan. No, es que eso es lo que Dios ha hecho con nosotros, y eso es lo que nosotros también damos. ¿Sí me entienden lo que les estoy hablando? Bueno, les voy a contar una historia para que no estén enojados. Mire, como dice que estaba el presidente, de ahí dicen este nombre en esa historia, presidente de un país rico, y estaba su aliado o su vecino era un país bastante pobre, escaso. Entonces el presidente del país pobre le hace un complot, un conflicto para enojar al presidente del país que tenía buenos recursos. Y llena 10 camiones de basura y se lo envía, lo va a dejar al país del presidente rico. Y le avisan al presidente y le dijo, mira, esto es lo que hizo el presidente vecino que tenemos. Y el hombre llegó y vio los camiones con desechos, con basura, y le dijo, está bien, le dijo, manéjenlo, vayan a botar la basura donde tienen el lugar, o sea, para tirar ya los desechos. Y lo hicieron. Después que lo hicieron, trajeron los 10 camiones y les dije al presidente, lávenlos, les dice, laven los camiones. Mire, y comenzaron a lavar los camiones. Los hombres no entendían lo que él estaba haciendo. Después de que lavaron los camiones, les dice, llévenlos a este lugar donde están
la agricultura, los comestibles y todo, y llénenlos de comestibles, le dice, llénenlos de comida y regrésenselos a ellos. Al siguiente día, los camiones estaban en el país, o sea que los había enviado, llenos de comida, llenos de comestibles. Y el presidente, pensando que le iba a declarar la guerra, se queda sorprendido, el presidente del país pobre. Y dice, ¿cómo es esto? Yo pensé que lo había provocado para que reaccionara, para que tuviéramos un conflicto, para que hubiera una guerra entre los países. Pero este hombre, o sea, hace esto, yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo, y le habla por teléfono y le dice, ¿sabes? Le dice, lo que tú has hecho me ha dejado sin palabras. No sé qué responderte. Yo te llevé basura, y tú me regresas comestible, le dije, tú me regresas alimentos. ¿Sabe lo que le dice el presidente del país rico? Y le dice, es que cada quien da de lo que le abunda. Cada quien da de lo que le abunda. Si la paz de Dios abunda en tu corazón, eso vas a promover entre los hermanos. Pero si el odio, la molestia, la incomodidad abunda en tu corazón, eso vas a promover entre los hermanos y entre las personas. Entonces allí vemos que necesitamos ser sanados. Allí vemos que necesitamos ser restaurados. A mí me enseñó bastante esta historia, porque si la paz y el Espíritu de Dios abunda en nosotros, eso es lo que nosotros tenemos también que transmitir. No me está hablando de perfección. Pablo nunca habla de ser perfectos en este pasaje, pero sin embargo él se da cuenta que lo que él hacía hoy era algo que aborrecía hacer, porque era perseguidor de los cristianos, fue perseguidor de aquellos que habían dejado, o sea, el judaísmo. Y ahora les estaba enseñando, ahora les estaba predicando, ahora les estaba hablando de la bondad de Dios. Tenemos que reconocer, hermano, de dónde vienen las actitudes adversas. ¿Por qué nos enojamos muy pronto, hermano? ¿Por qué nos airamos muy pronto? ¿Por qué inmediatamente, o sea, nos molestamos y nos incomodamos? ¿Por qué razón, o sea, nosotros somos impulsivos para reaccionar muchas veces? Y a veces decimos, no, es que no saben lo que estoy pasando. No, lo que está pasando no es la causa. Lo que estamos pasando no es la causa, hermano. Eso está dentro de nosotros. ¿Saben? Las circunstancias que están sucediendo a nuestro alrededor simplemente lo que hacen es que de alguna manera activan aquella incomodidad, activan aquella molestia, activan aquel daño que fue hecho dentro de ti y dentro de mí. Cuando el Señor me hizo entender eso, cuando el Señor me hizo entender por qué razón me decía que me callara, cuando yo podía responder de una manera, o sea, dañina y ofensiva, y el Señor me decía, no, cierra tus labios, no digas eso, no lo hagas así. Era difícil, hermano, porque estábamos acostumbrados, o estaba acostumbrado a responder de esa misma manera. Porque aún aquellas amistades que decían conocernos, pensaban que no podíamos ya responder de esa manera. Sí podemos, hermano. ¿Verdad que sí podemos? ¿A cuántos se nos ha olvidado cómo respondían antes cuando no eran cristianos? A nadie, hermano. Mire, a mí el que me venga a decir, no, yo ya ni me acuerdo de lo que... Sí te acuerdas. Sí te acuerdas, hermano. Porque el Señor no te hizo un lavado de cerebro y te lo quitó. No es el mismo cerebro, es la misma mente, es la misma, aquella masa encefálica que Dios creó dentro de ti. Y en ese cerebro, en esa memoria, están todas las cosas que hemos vivido. Pero ahora el Señor está haciendo una obra diferente en nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo está hablando aquí. Es lo que él le está diciendo y le está tratando de explicar. No es que Pablo está aplaudiendo al pecado y está diciendo, bueno, hermano, es cierto que estamos en la iglesia, pero como dicen muchos cristianos, somos humanos y pecamos. No, él no está dando la libertad para pecar. Le está diciendo, o sea, de que el no aceptar aquellas luchas internas que hay dentro de ellos mismos, simplemente los elimina de ser restaurados. El no reconocer de dónde vienen aquellas actitudes adversas, los elimina de ser restaurados. Y el verso 17 dice, o el 16, dice, y si lo que no quiero, esto hago,
apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Mire, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé, dice, verso 18, que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Mire, no mora el bien. Y te lo estoy leyendo para que sepas de quién viene. Viene de aquel hombre a quien Dios usó para escribir, o sea, los libros del Nuevo Pacto. Dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y eso es lo que nos frustra, ¿verdad, hermano? Mira, eso es lo que nos frustra muchas veces, porque uno le dice, Señor, si yo quiero hacer lo bueno, pero nos enfrentamos ante aquella adversidad que nuestra carne nos impulsa a hacer lo malo. Entonces, ¿quién es el que va a dominar? Hay una lucha interna dentro de nosotros, hermano. Hay una lucha interna dentro de ti, hay una lucha interna dentro de mí, y la cual muchos no queremos reconocer. Y a veces decimos, bueno, con una oración se me va a pasar. No, no se va a pasar. Se va a pasar con que nos rindamos completamente a la voluntad de Dios. Eso lo va a cambiar y ahí vamos a ser restaurados. Por eso Jehová Dios le dice a Jeremías, si te convirtieres, yo te restauraré, le dice. El convertirse no es simplemente haber levantado la mano y haber confesado una oración de salvación. El convertirse no es simplemente llenar, las sillas de un edificio o de una congregación. El convertirse no es simplemente estar escrito en un libro de membresía de una congregación. El convertirse, hermano, no es que ahora seas líder de alabanza o puedas predicar, o seas líder de escuela dominical, o seas líder de jóvenes. No, el convertirse es un cambio, es una transformación en nuestras vidas. Ese es el convertirse, es que haya habido una transformación en ti y en mí. Porque tenemos el potencial para hacer lo malo, hermano. Tenemos el potencial para hacer lo malo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Está en nosotros, hermano. Y por eso es que Él les dice, y yo sé que en mí, dice verso 18, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. ¿A cuántos todavía nos da ese impulso de responder de la misma manera cuando nos ofenden? Pero no lo reconocemos, ¿verdad? Por eso es que ninguno decimos amén, porque no lo reconocemos. Pero nos da el impulso de responder de la misma manera, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Porque se molesta, se enoja uno. Y uno quisiera decir, y mejor se va como cantando para otro lado, ¿verdad? Así me decía mi abuela a mí, ¿verdad? Porque hay personas, ¿verdad?, que en vez de decir las cosas van, me decía, oh, ya vas cantando, me decía mi abuela. Y cuando me decía así, yo sentía que algo me había tirado, o sea, porque después de que me había tirado algo, me decía, porque hay personas que tienen ese mal hábito. Tienen ese mal hábito que les dicen, mire, esto no está bien, o sea, lo hice así. Y en vez de decirlo, pero yo lo hice así por esto, se van hablando. Y digo, ¿por qué razón? ¿Por qué razón hacemos eso, hermano? ¿Por qué razón tenemos ese mal hábito en nosotros todavía? ¿Por qué no conversarlo y decirle, no, yo lo hice así, si me equivoqué, lo puedo hacer de una manera diferente? Pero tenemos esa... Yo no sé a cuántos de ustedes les haya pasado, pero si nosotros le hacíamos eso a nuestros padres, ¿verdad que no nos iba muy bien? ¿Verdad que no nos iba muy bien, hermanos? Y yo sé lo que les estoy diciendo. Si ellos nos oían que íbamos, a mí me decía cantando o rezándome, ¿qué vas rezando?, me decía mi abuelo. Pero cuando me decía así, yo sabía que ya, o sea, la disciplina iba a venir sobre mí. Pero digo yo, no es así. Cuando tú quieras hablar algo con alguien, háblalo de frente. Háblalo viendo cara a cara, o sea, vele los ojos y dile, esta es la situación, esto es lo que necesitamos tratar, esto es lo que necesitamos cambiar. Somos hermanos, somos una familia y vamos para un mismo lugar, hermano. Mire, vamos para un mismo lugar. Dios nos está preparando para ir a un mismo lugar. ¿Sabes? Cuando yo leo en el libro de Apocalipsis,
El Señor no dice, oh, aquí a este lado están los medio convertidos, aquí a este lado están los medios cambiantes, aquí a este... No, dice que vio un solo redil y un solo pastor. Eso es lo que se mira en el libro de Apocalipsis. Y el pastor va a ser nuestro Señor Jesucristo, hermano. Porque eso dice la Biblia. Hay quienes me han dicho a mí, ¿cómo hubiera deseado vivir en los tiempos de Jesús para haber sido uno de sus discípulos? Pero no Judas, me decía, o sea, él me aclaraban eso, ¿verdad? Pero no Judas, me decía. Y le digo yo, ¿por qué razón? Le digo, hubiera querido existir en ese tiempo. Porque mire, qué bendición hubiera sido sentarse y oír de la boca del Señor aquellas enseñanzas. Estas son las mismas, hermanos. Esta es la palabra de Dios. Y es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Así es de que el Señor, o sea, nos va a enseñar cuando estemos allá en su presencia. Pero Pablo está hablando de las debilidades humanas. Está hablando de aquellas debilidades que no nos dejan, hermano, tener armonía los unos con los otros. Porque ¿qué es lo que hace difícil cumplir el segundo mandamiento que Jesús dio, hermano? Porque el primer mandamiento es fácil, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y si yo le pregunto cuántos amamos a Dios, todos vamos a decir amén. Porque es fácil amar a Dios, hermano. Es fácil porque Él solo ha hecho lo bueno para con nosotros. Y es paciente con nosotros, ¿verdad? Pero ¿cuántos amamos al prójimo? El segundo mandato dice semejante, dice Jesús, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos amamos al prójimo? ¿Ok? Si somos realistas, hermano, estamos faltos de ese amor de Dios para transmitirlo al prójimo. Verso 19 dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y si Pablo dice que el mal está en él, ¿cómo estaremos nosotros? ¿Cómo estaremos nosotros, hermano? Mire, si nosotros leemos la vida del apóstol Pablo, un hombre que sufrió naufragios, azotes, que sufrió cárceles, que fue apedreado por el evangelio, y dice que haya ese mal dentro de sí, que el pecado mora en él, ¿qué vamos a decir nosotros? Hay adversidades, hay debilidades dentro de nosotros. Tenemos el potencial para hacer lo malo, para hacer lo indebido, por el pecado que mora en nosotros. Entonces cualquiera dirá, bueno, si es así, entonces, ¿para qué es el evangelio? ¿De qué sirve que yo haya entregado mi vida a Cristo? ¿De qué sirve que me esté privando de ir a hacer las cosas que antes hacía o que el mundo hacía? Porque estamos siendo renovados, estamos siendo restaurados, estamos siendo cambiados, hermano. ¿Sabes? En la iglesia no hay personas perfectas, estamos siendo renovados, estamos siendo cambiados sobre aquella vieja naturaleza que el mundo formó. Pero el potencial de hacer lo malo está en nosotros. El potencial de hacer lo malo, lo indebido, está dentro de ti, está dentro de mí. Y Pablo reconoce eso. Y dice verso 22, porque según el hombre interior, dice, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mire, la ley de la mente, aquello que gobierna, aquello que dirige tu vida, que dirige tus decisiones. Porque caemos en el riesgo de volver a caer en el cautiverio o en la esclavitud. Y eso es lo que Pablo está hablando. Él está hablando de no ignorar aquellas áreas débiles que hay dentro de nosotros. Mire, si la falta de perdón es una de ellas, si el odiar a alguien que te dañó o te lastimó es una de ellas,
rindámoslas al Señor, traigámoslas a los pies de Cristo, traigámoslas a los pies del Señor. Él es el que sana, Él es el que restaura. Y dice que Él hace las cosas nuevas. Como me dijo a mí una vez, hablando de este tema con alguien, me dice: no, pero es que la palabra del Señor dice que todo aquel que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, aquí son hechas todas nuevas. Y yo le dije, amén, yo creo eso también. Pero ahora respóndame esta pregunta, le dije. Ya no hay debilidades en usted, ya no hay enojo, ya no hay mentiras, ya no hay deseo de hacer lo malo. Y me dijo: sí lo hay todavía. Entonces quiere decir que todavía las cosas viejas quieren de alguna manera afectar nuestro caminar en el Señor. Porque hemos sido enfrentados a una nueva manera de vivir, hermanos. El Evangelio es eso, una nueva manera de vida. No es una religión más, es una manera nueva de vivir. Una vida que agrade el corazón de Dios. No está hablando de perfección, está hablando de una vida sujeta a la voluntad de Dios. Y no es algo que se logra de la noche a la mañana, es un proceso por el cual el Señor lo lleva a uno. Pablo dice en el verso 24, miren: miserable de mí, ¿quién dice? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y yo también le doy gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, hermano. Porque si no fuera por Él, Dios no hubiera tenido tanta paciencia conmigo. Si nosotros leemos, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios severo, hermano. Era un Dios, hermano, que las leyes, aquel que quebrantaba la ley tenía que morir irremisiblemente, ¿verdad? Y yo les he hablado, o sea, en el libro de Deuteronomio y de Levítico está todas las leyes que Él le da al pueblo de Israel. Y miren, cuando habla de las leyes familiares y habla de aquellos hijos rebeldes, habla de aquellos hijos desobedientes a los padres. Yo sé que muchos lo hemos leído. ¿Qué es lo que se le hacía a esos hijos desobedientes, hermano? ¿Qué se les hacía? Los apedreaba. Mira, les dice: a los tales sácalos y que sean apedreados a los hijos desobedientes. Todos los padres diremos amén, ¿verdad? Pero acuérdense que nosotros somos hijos también de nuestro Padre. Tenemos a Dios nuestro Padre, y esa ley también caería sobre nosotros. Ya muchos tal vez ya no estaríamos aquí. Si no es que todos, ¿verdad? Pero muchos tal vez ya no estaríamos aquí. Pero Pablo reconoce aquella debilidad, reconoce aquella lucha interna que hay dentro de él, reconoce aquella naturaleza humana que lo impulsaba, porque al igual que cualquier otro ser humano, reconoce aquella etapa, reconoce aquel tiempo, reconoce aquellas circunstancias que muchas veces la carne, o sea, lo hacía de alguna manera sentir aquel conflicto, sentir aquella lucha. Porque como cristianos tenemos conflictos, tenemos luchas dentro de nosotros mismos, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? Tenemos conflictos. Mire, luchamos entre si leer la Biblia o no leerla. Luchamos entre si oramos o no oramos. Luchamos si vamos a la iglesia o no vamos a la iglesia. Luchamos si nos volvemos al mundo o seguimos el camino de Dios. Hay esas luchas internas dentro de nosotros. Y el enemigo también se aprovecha de tirar sus dardos también. Porque por un momento a veces uno piensa y se pregunta, bueno, al menos yo me lo he preguntado: ¿será verdad todo esto que nosotros estamos viviendo? ¿Será verdad todo esto que la palabra de Dios nos enseña? Yo no sé cuántas veces tú te has hecho esa pregunta. ¿Te la has hecho alguna vez? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta cuando estamos viviendo momentos, o sea, conflictivos, difíciles? Y sabemos, hermano, que con solo hacer algo indebido saldríamos de aquella situación. Y encontramos dentro de nosotros, decimos: no, pero soy cristiano, ya no puedo hacer aquello. Y encontramos aquella lucha. Y de repente, o sea, nos preguntamos, pero ¿será cierto eso que está predicando, está hablando este hermano? ¿Será cierto eso que está escrito en ese libro? Es verdad, porque es palabra de Dios. Y dice que todo lo que salió de la boca de Dios sale de la boca de Dios. Es verdad, es cierto. Pero Dios siempre nos va a enfrentar con nuestra realidad, ¿verdad? Por eso es que hay tantos versos en la palabra de Dios que nos instan
Como aquel que dice que aquel que crea estar firme, vea que no caiga. Vea que no caiga. Porque Dios siempre nos va a enfrentar a nuestra realidad. Y si hay áreas que Dios necesita trabajar en tu vida, Él lo va a seguir haciendo. Dios va a seguir trabajando en nosotros porque estamos en ese proceso. Y Pablo eso es lo que estaba hablando. Para que no lo canonizaran a él, para que no lo vieran como alguien, o sea, supernatural, como alguien que no tenía debilidades, como alguien que no tenía luchas dentro de sí. El apóstol Pablo está hablando de esas realidades y está hablando de esos conflictos internos que él tenía dentro de sí. La historia de la Biblia nos enseña quién era Pablo, quién era Saulo antes de llegar a los pies de Cristo. Sí, fue un hombre que no fue sacado ni de la droga, no fue sacado ni del alcoholismo, no fue sacado ni de la prostitución, ni de la cárcel. Fue un hombre que fue preparado, o sea, en cuanto a la ley de Dios. Pero había dentro de él aquella religiosidad, había aquello que a él no le importaba hacerle el mal a alguien si no creían como él creía. ¿Cuántas veces te has encontrado con un cristiano así? De que si tú no crees como ellos creen, o sea, tú no eres hermano de ellos. Tú no eres hermano de ellos. Y es triste. Es triste porque la misma sangre nos ha lavado, el mismo Espíritu mora en nosotros. Tenemos al mismo Padre. Y una vez le pregunté a un hermano, ¿por qué dice que no somos hermanos suyos? Porque no creen como yo creo. Y le digo, ¿y cómo cree usted? Yo creo así, 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 me dice. Y le digo, pero la Biblia enseña esto y lo llevo a la palabra de Dios. Y me dice, no, ya me va a confundir, mejor me voy. Le digo, no, Dios no es Dios de confusión, le digo. La misma palabra de Dios habla la realidad. Y Pablo está tratando de explicarle esa lucha interna que hay dentro de él. ¿Sabes por qué te digo esto, hermano? Porque a veces aún dentro de nosotros mismos comenzamos a ver personas, comenzamos a ver ministros, comenzamos a ver gente que Dios usa como que alguien que, wow, o sea, como quisiera ser como fulano y tal, como quisiera. No, ellos también tienen sus luchas, ellos también tienen sus debilidades, ellos también tienen sus áreas con las cuales batallan. Pero bendito sea Dios que nos fortalece, hermano. Bendito sea el Señor que extiende su misericordia sobre nosotros. Bendito sea Dios que nos perdona y nos da una oportunidad de hacerlo diferente. ¿Sabes? Si Dios no nos diera una oportunidad de hacerlo diferente, muchos ya no estaríamos en el camino del Evangelio, hermano. Si con una falla que tuviésemos fuésemos eliminados, muchos estaríamos ya eliminados de la carrera. Pero tenemos un buen Padre, tenemos un Dios misericordioso. Y eso es lo que Pablo le está explicando a esta iglesia. Pero en el capítulo 8, el verso 12 y 14, y con esto termino, dice de esta manera: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, pero mire, aquí ya está con Espíritu con letra mayúscula, ¿sí ven? Mas si por el Espíritu, está hablando del Espíritu de Dios. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Entonces, hermano, Pablo no los está condenando. Pablo no les está diciendo o les está dando una libertad para pecar o para vivir en pecado o para doblegarse ante las debilidades. No, él les está hablando de que tenemos que reconocer esas áreas débiles. Él les está hablando que no podemos esconderlas, no podemos ocultarlas, no podemos ignorarlas, tenemos que reconocerlas. Pablo le está hablando de que tienen que aceptar de dónde vienen aquellos conflictos, de dónde vienen aquellas decisiones, de dónde vienen aquellas circunstancias que te hacen poner malhumorado, que te hacen poner, o sea, de un temperamento, o sea, intolerante. Él está hablando de esas realidades. Porque qué bendición es, ¿verdad, hermano? O sea, que le digan a uno cuando termina aquí el servicio, la paz de Dios vaya con ustedes, pero ahí en la entrada encuentras a alguien que te cae mal, a alguien que... ahí se va la paz, hermano. Ahí se acaba la paz. Y brota aquella persona malhumorada, enojada que hay dentro de nosotros, conflictiva. Entonces no podemos ignorar esa realidad. No podemos ignorar aquellos conflictos que se dan dentro de ti. ¿Sabes? Si nosotros no hemos perseverado, no podemos perseverar en el cristianismo.
es porque no nos hemos rendido completamente a la voluntad del Señor. Pero el Espíritu de Dios tiene el poder de transformar nuestro espíritu humano. El Espíritu de Dios dice que Él nos guiará a toda justicia y a toda verdad. ¿Sabe por qué, hermano? Porque un cambio falso, pronto Dios lo saca a luz, hermano. Un cambio falso, Dios lo saca a luz pronto. Y por eso es que Él está hablando, no somos deudores a la carne. No somos deudores. Dice el verso 12, así que hermanos deudores, no, deudores dice, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne, o sea que hay solución, hay una salida, hermano. Pero dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe. Termino con esta pregunta. ¿Cuántos somos guiados por el Espíritu de Dios? ¿Cuántos somos guiados por el Espíritu de Dios? Porque si somos guiados por el Espíritu de Dios, los frutos del Espíritu se van a ver en nuestra vida. ¿Sí? Pero si no somos guiados por el Espíritu de Dios, estamos en un problema. Porque miren lo que dice el verso 14. Del 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, ¿qué dice? Son hijos de Dios. ¿Saben que esa es la obra redentora, esa es la obra transformadora que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas? Esa es la obra que el Señor está haciendo en tu vida, en mi vida. Ese es uno de los conflictos que yo enfrenté, hermano, después de haberme convertido al cristianismo. Que yo creía que podía seguir siendo la misma persona, que creía que podía seguir haciendo aquellas mismas cosas indebidas que antes hacía. Y cuando el Señor me decía, no puedes seguir haciendo eso, no puedes seguir actuando o accionando de esa misma manera. Hay una lucha interna. Miren, yo literalmente sentía como que dos piedras, o sea, chocaban dentro de mí. Y ustedes saben que cuando uno choca dos piedras, hermano, ¿qué es lo que sale? ¿Qué sale? Sale chispa, ¿verdad? Y puede encender algo. Miren, pero yo literalmente, esa era la lucha que había dentro de mí. Porque por un lado mi carne me decía, haz esto tan fácil que solucionas este problema. Pero aquella obra que Dios comenzó a hacer en mi vida me decía, no puedes accionar de esa manera. No puedes ser como el mundo te enseñó a hacer que fueses. ¿Y sabes qué es lo que yo hacía, hermano, cuando había lucha dentro de mí? Se lo voy a decir porque somos hermanos. Lo único que hacía era arrodillarme y llorar. Lloraba yo. Lloraba porque sabía lo que podía hacer indebidamente para salir de esa situación. Pero el Espíritu de Dios me decía, no lo puedes hacer. No lo puedes hacer. He puesto algo especial dentro de mí, me decía el Señor. Y hay algo especial dentro de cada uno de nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios mora en ti, hermano. El Espíritu Santo de Dios mora en ti, mora en cada uno de nosotros. Dios ha puesto algo santo dentro de nosotros, que es su Espíritu. Mire qué privilegio de aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, que dice que cuando nos convertimos fuimos sellados con las arras del Espíritu Santo, y el Espíritu mora en ti. Pero ¿por qué no hemos cambiado? ¿Por qué luchamos todavía con aquellos cambios o aquellos conflictos? Porque hemos dejado que nuestro yo, nuestro espíritu se enseñoree, cuando debemos de rendirnos al Espíritu de Dios para que Él nos guíe, para que Él nos enseñe. Un cambio falso, pronto Dios nos sacará a luz. Pero también tenemos que permitirle al Espíritu Santo guiarnos. Porque
Porque eso es lo que el Señor Jesús dijo, a que Él nos guiaría a toda justicia, a toda verdad. Dios busca una conversión genuina en tu vida, en mi vida. Le dice a Jeremías: si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Tiene poder Dios para restaurarte, hermano? Hermano, ¿tiene poder Dios para restaurarnos? Claro que sí. Claro que tiene poder para restaurarnos. Por eso es que Él nos escogió. Porque sabe, cuando nos enfrentamos a esa realidad, comenzamos a reconocer todo lo vil, todo aquello impuro que hay dentro de nosotros, todas aquellas cosas de las cuales somos capaces de hacer y de lastimar y de dañar. Y vemos aquello impuro dentro de nuestro ser, que a menos de mi persona solo le decía: Señor, gracias, porque cómo te fuiste a fijar como alguien, en alguien como yo. ¿Cómo fuiste a poner tu mirada en alguien con estos problemas, con estas situaciones torcidas dentro de mi ser? Y el Señor me decía: para eso puse tus ojos, mis ojos en ti, para cambiarte, para transformarte, para renovarte. Y el Señor está haciendo esa obra en nuestras vidas, hermano. Dios busca una conversión genuina en tu vida. Algo que no sea temporal, algo que no sea emotivo o algo provocado por la emoción, sino una transformación en todo nuestro ser, para poder así entender su plan y entender su propósito, ya que su Espíritu nos guiará a toda justicia y verdad. Te digo esto: rindámonos completamente a Él, hermano. Rindámonos completamente a Él. Lo que Dios va a hacer en tu vida, tú mismo y yo mismo nos vamos a quedar sorprendidos, porque es una obra perfecta. Es una obra perfecta la que Dios va a hacer en ti, la que va a hacer en mí. ¿Sabe? Cuando comenzó el servicio, leía en este pasaje de Corintios, de que cuando esto corruptible se vista de incorrupción, o sea, cuando estemos delante del Señor, este cuerpo corrupto, este cuerpo, hermanos, mortal, se vista de inmortalidad, porque ya la muerte no se enseñoreará más de nosotros. Y para eso estamos siendo preparados. Mire, para ese día que estemos delante del Señor, estamos siendo preparados. Entonces, por eso entendemos, hermano, lo fuerte del proceso, lo duro del proceso. Porque sabes, aún aquellos hombres de Dios como Moisés, como Isaías, como Jeremías, como Job, ellos sabían que no podían ver a Dios y vivir. Ellos sabían. Uno de ellos dijo: soy hombre muerto, porque mis ojos han visto a Dios. Y el Señor le dice: no morirás, no morirás. Y un día estaremos de pie delante del trono del Cordero, hermanos. Un día estaremos de pie delante de Dios. Mira, quieras creerlo o no quieras creerlo, un día ustedes y yo estaremos de pie delante del Señor, porque dice que ahí habrá de toda raza, de toda nación, de toda lengua, y el número, dice, de esa gente eran de millones, de millones, de millones, de millones de personas delante del trono de Dios. ¿Sabe? Cuando yo leo ese pasaje en Apocalipsis, hermano, a mí se me eriza mi piel, porque dice: y fueron abiertos los libros, el libro de la vida del Cordero y el libro de las obras. Y todo aquel que no se halló escrito en el libro de la vida del Cordero, dice, fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es el infierno mismo. Es la segunda muerte, la separación de Dios con Dios. Pero nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Si ustedes han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, tu nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero. Pero si hay alguien que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, esta es una buena tarde para decirle: Señor, yo quiero que mi nombre sea escrito ahí. ¿Qué tengo que hacer? Mire, no es algo,
vamos a poner difícil. No, dice el Señor, que si reconocieres, dice, que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y lo creyeres en tu corazón, serás salvo. Serás salvo. La salvación es por gracia, hermano, no por obras. La salvación es por la gracia de aquel que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Sabe? Nadie, absolutamente ningún hombre, ningún ser humano puede privarte de la salvación. Fue Cristo el que pagó por esa salvación. Nadie puede decidir quién es salvo y quién no es salvo. No, Cristo Jesús dijo, para que todo aquel que cree en mí sea salvo. Eso fue lo que dijo el Señor. Lo único que tenemos que hacer es creerlo en nuestro corazón, confesarlo con nuestra boca y recibirle a Él como nuestro Señor y Salvador. Lo demás, Él nos guiará, Él nos enseñará. Pero las obras malas, muy pronto el Señor las sacará a luz. Y eso es lo que Él me decía. Háblales de que si no reconocen esas debilidades con las cuales luchan, aquellas situaciones, o sea, que en lo oculto hacen o a escondidas, dile que muy pronto yo lo sacaré a luz, muy pronto lo revelaré, muy pronto, dice, muchos se avergonzarán cuando Él comience a hablar, cuando Él comience a exhibir aquellas cosas. Y Él nos está dando esa oportunidad de volvernos a Él, de decirle, Señor, no más, porque no soy deudor a la carne, sino a ti, porque somos deudores a Cristo, hermano. A Él pagó por tu vida, Él pagó por mi vida.